Por ejemplo, fíjense este tipo de patrones que hay en la sociedad todos los días. Como se supone que el universo es material, que todos somos materiales, entonces el bien tendría que ser material. Y por eso a las cosas, a los objetos, se les llama bienes. Y entonces psicológicamente estamos precondicionados para pensar que entonces acumulando objetos estamos acumulando bien y vamos a estar bien. Y en que mientras más cosas tengas vas a estar cada vez mejor. Además, como te enseñan que tú eres materialista, que tú eres algo material, que también eres un objeto o una cosa, entonces mientras más cosas tengas, en cierta forma estás creciendo, ¿sí? Te suelen decir que para crecer entonces tienes que tener más cosas y que tienes que evaluar tu crecimiento a través de las cosas, a través de si tienes un auto nuevo, si has logrado tener tu propia casa, si ganas mucho dinero, por ejemplo, si puedes cambiar tu celular o la tecnología cada año. Y entonces psicológicamente, aunque no queramos a nivel inconsciente, uno tiende a estar condicionado a autoevaluarse, no por los criterios propios que queremos tener de éxito, de gloria, de crecimiento, de mejoramiento, sino por esas cosas meramente materialistas. Y la sociedad en general también lo refleja, como que por ejemplo los países miden su crecimiento económico simplemente en la acumulación de cosas, la acumulación de capital y el nivel de producción que tiene per cápita. Es decir, el país evalúa el crecimiento que tiene económico según cuántos objetos cada persona produce en promedio cada año. ¿Ok? Entonces fíjate cómo se valora nada más que lo material. Como si estuvieras haciendo crecer al universo y como si estuvieras creciendo tú y tu país solamente por producir más cosas. A ver, si lo analizas por un momento te vas a dar cuenta que no necesariamente es así. Si lo analizas un poco más en profundidad vas a ver que obviamente no es así. Las personas no son más felices necesariamente por tener más cosas. De hecho, esa presión de estar acumulando y de estar cambiando cosas y teniendo más objetos cada vez termina siendo perjudicial para la salud, para el desarrollo en otros sentidos, también en otros ámbitos y para las relaciones inclusive. Entonces, como te crees además que eres material, o por lo menos eso te quieren hacer creer, lo más normal es que tengamos una percepción propia muy basada en nuestra apariencia física. Entonces, que nos sintamos identificados con la forma de nuestro rostro, por ejemplo, la forma de nuestro cuerpo, que la autoestima, que la autovaloración dependa de cómo nos vemos físicamente, de qué tan delgados o qué tan gordos estamos, de qué tan musculosos o qué tan contorneados están nuestros cuerpos también, del color de nuestra piel, del color de los ojos, del color del cabello y demás cosas, que aunque te consideres que eres muy reflexivo, material, filosófico y demás, y te puedas cuestionar estas cosas, dime acaso si no, a nivel subconsciente, de una u otra forma, ese patrón tiende a reaparecer y a condicionarte en muchas cosas. Desde algo tan simple como decidir cómo vas a salir vestido cada día a la calle, por ejemplo. Desde cosas tan simples como ver qué peinado vas a usar, qué maquillaje vas a usar, si usas maquillaje o no, qué color de ropa te vas a poner, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo ese materialismo está tan enquistado a nivel subconsciente y tan profundo y no es tan fácil de desarraigar mientras uno siga viendo el universo desde esta concepción tan mecanicista, digamos. Pero ¿qué pasa? Normalmente no nos enseñan que vivimos en un universo mecanicista. Eso solo lo entiendes si analizas el universo desde un punto de vista un poco más profundo y más paradigmático. Y vas a empezar a darte cuenta de que hay otros modelos a la vez del universo. Fíjate cómo entonces, si entras a las redes sociales, lo más probable es que las encuentres plagadas de personas sacándose fotos y exhibiendo su apariencia, los objetos nuevos que tienen, ostentando también el nivel de riqueza o el precio de los objetos que tienen, o el nivel de glamour y el nivel de acondicionamiento a la moda acorde a cada época también. Que a ver, no es que de por sí esté mal. Si tú tienes ciertos gustos estéticos, pues nada de malo tiene a priori. Es decir, todos tenemos nuestros propios gustos estéticos. El tema es cuando realmente estamos pensando y creyendo que nuestro valor está directamente ligado a eso. Nuestro valor tanto en lo personal, nuestra propia autoobservación de nosotros,
como también la valoración que tenemos a nivel social. Entonces, creer que vamos a ser más aceptados o más queridos si nos amoldamos a un cierto modelo que tiene que ver primordialmente con lo materialista, con la apariencia física y con el nivel de contenidos físicos también que podamos tener. Y entonces, finalmente, ¿cuáles son los resultados? ¿Acaso son resultados bonitos? ¿Acaso todo ese funcionamiento mecanicista y materialista nos da resultados realmente óptimos? Porque si así fuera, entonces no hay demasiado que cuestionarnos. Pero lo que podemos ver cada día y cada año en la vida personal y en la sociedad en general es que a lo que está conduciendo todo ese paradigma ya desde hace muchas décadas es cada vez más nivel de contaminación a nivel mundial, cada vez más tipos de enfermedades nuevas que antes no habían, cada vez más extinción de especies que están quedándose sin hábitat, sin espacio directamente para vivir. Cada vez más tipos de problemas, inclusive psicológicos, tipos de afecciones que tienen directamente que ver, por ejemplo, con el materialismo y con esa autopercepción. Cosas como la anorexia, por ejemplo, como la disforia, como el hecho de percibirte, no sé, siempre más delgado de lo que realmente estás o siempre más gordo de lo que realmente estás. El hecho de percibirte más feo de lo que eres o pues percibirte más pobre o menos capacitado o menos exitoso que los demás. Todo basado en valoraciones de lo que tú ves a nivel material de las otras personas. ¿Ok? Entonces, todo esto está dando lugar a cada vez más tipos de afecciones, inclusive psicológicas, y a dilemas para la propia psique y para el funcionamiento social. Inclusive a nivel de parejas hay tipos de dilemas y de cosas, a nivel de pareja, a nivel de familias y demás, tipos de discusiones y de problemas que antes en otras generaciones ni siquiera existían. Entonces, lo que está logrando esta consecución, todas estas consecuciones del mecanicismo materialista, es crear o haber producido muchas más expresiones problemáticas que soluciones en el mundo. Realmente el tipo de soluciones que han producido han sido pocas. De todas formas, no podríamos decir que es un paradigma totalmente inútil. Cada paradigma y cada forma de ver el universo produce determinados resultados. Entonces, sí hay cosas que son valorables del materialismo, del mecanicismo materialista específicamente, y es que efectivamente también hemos logrado como humanidad en los cientos de años más recientes niveles de tecnología que antes no habían y que se han alcanzado de forma óptima, de forma rápida, de forma muy eficiente. Tecnología tan útil como la que estamos usando ahora, por ejemplo. Que si no le hubiéramos dado tanta importancia a las cosas materiales, quizás no existiría, por ejemplo, el internet, las computadoras, los teléfonos y demás cuestiones. Si hubiéramos seguido viviendo en paradigmas vitalistas, como por ejemplo lo de las antiguas comunidades originarias, como por ejemplo los aborígenes que todavía viven con esa concepción, seguramente no hubiéramos desarrollado todo este nivel de perfeccionamiento de herramientas materiales. Pero como en toda herramienta, lo que importa es cómo la usamos. Fíjate que nunca antes en la historia de la humanidad se había producido tanta información y a la vez nunca antes la humanidad había estado tan ignorante de tantas cosas. Nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos y nunca antes habíamos tenido tantos problemas a la hora de decir lo que sentimos o de hablar de las cosas que realmente importan. Nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para curar o para sanar el cuerpo físico y a la vez nunca antes habían habido tanto nivel de muertes a nivel mundial por ese mismo tipo de tecnologías o herramientas. Entonces, si bien el materialismo mecanicista sí ha producido ciertos resultados que podrían ser muy buenos, no depende de los resultados en sí, sino del nivel de conciencia desde el cual los utilicemos. ¿Ok? Entonces, como habrás visto a lo largo de estos breves minutos, estamos cada uno de nosotros inmersos, por lo menos desde que nacemos y así en Occidente nos han enseñado, estamos inmersos en una concepción del universo que nos enseña que el universo es como una gran máquina, que es material, que tiene piezas y que si algo falla tienes que cambiar alguna de esas piezas, tienes que reemplazarlas por otras y que incluir ciertas piezas te va a solucionar también la cuestión.
Y eso después en la vida diaria, en los resultados prácticos, nos demuestra que no funciona. No funciona ese paradigma para lograr, por ejemplo, las cosas que queremos. La espiritualidad, el crecimiento como personas, la satisfacción, la sanidad, el hecho de tener un medio ambiente sano, el hecho de poder caminar por las calles y caminar efectivamente tranquilos, el hecho de ser más cooperativos, el hecho de construir como humanidad mejores cosas. Ese paradigma no funciona para eso. Y fíjate que inclusive los movimientos sociales que se crean para luchar en contra de los problemas del materialismo, también están enmarcados dentro del materialismo. Es decir, las empresas o ONGs, por ejemplo, ambientalistas, no logran resolver ese problema de la contaminación porque siguen pensando materialistamente también. Entonces, si no te das cuenta de que tienes que cambiar desde donde piensas, siempre vas a seguir conduciéndote hacia los mismos resultados, inclusive cuando tú estés queriendo luchar contra ese sistema. Entonces, luchando contra el sistema político actual, luchando contra los sistemas económicos e intentando plantear otras propuestas, pero sin cambiar esta concepción mecanicista y materialista del universo, no vas a lograr nuevos resultados. Cíclicamente, lo único que vas a lograr, por ley de compensación, por ley de polaridad, por ley del ritmo, es volver una y otra vez a rebotar entre esos dos polos que están contenidos dentro siempre del mismo marco, llamado mecanicismo materialista. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos para concluir es: ¿qué modelo evita esos problemas? ¿Existe otro modelo del universo que nos permita lograr las cosas que queremos sin caer en las mismas problemáticas? ¿Existe un modelo del universo que no necesariamente sea material? ¿Que no necesariamente nos enseñe que somos seres materiales? ¿Que no necesariamente ubique la mente dentro del cerebro? ¿Que no necesariamente nos diga que dependemos de ciertas personas para que nos salven y para que mejoren el sistema? Porque si existen otros de esos modelos, entonces creo que a todos nos va a interesar descubrir cuáles son y sobre todo de qué forma incorporarlos a nuestras vidas. Así que en los próximos videos te voy a invitar a recorrer, te voy a contar algunas otras formas de comprender el universo que seguramente nunca habías visto y por sobre todo nadie te había enseñado que puedes aplicar a tu propia vida. Sigamos recorriendo esto a lo que llamamos cosmosociología, el orden del universo y sus leyes aplicadas a la vida cotidiana.